Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. El crecimiento económico de Estados Unidos ha superado todas las expectativas en el segundo trimestre del año, con una expansión del 2,8% anualizado. Esto dicen las nuevas cifras desestacionalizadas y ajustadas a inflación del Departamento de Comercio estadounidense, publicadas este jueves en Washington. La mayor economía del mundo se dirige así hacia lo que se denomina como un aterrizaje suave, esto es, cuando la inflación vuelve al objetivo de la Reserva Federal, cercano al 2% interanual, sin que el ajuste previo de la política monetaria haya provocado una recesión económica. Esta es una hazaña que, según el consenso de los economistas, solo ha ocurrido una vez. Esto fue a mediados de la década de los 90 bajo la batuta de Alan Greenspan al frente de la Fed. Sin embargo, la percepción de los estadounidenses es muy distinta a lo que dicen las cifras macroeconómicas. Más de la mitad cree que su país está en recesión. Estas cifras del segundo trimestre animan a pensar que los riesgos económicos son menores. De esto vamos a hablar ahora con Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Entonces, Ana, ¿se mantienen las perspectivas de un buen año para la economía de Estados Unidos? Sí, como dice, siempre hay riesgos, pero son menores. El crecimiento del 2,8% ha sido mucho mayor que el del 1,4% con el que se empezó el año, e incluso mayor que el mismo trimestre del año pasado, que quedó en el 2,1%. Y los economistas no solo hacen hincapié en el hecho de que el motor del consumo sigue haciendo crecer el PIB junto con los inventarios, sino que además se están detectando unas mayores inversiones empresariales. La inversión empresarial, de hecho, crece al mayor ritmo de los dos últimos años y se centra sobre todo en equipamiento, en software, en hardware y propiedad intelectual, lo que hace pensar que estamos ante una antesala de una expansión empresarial. Es como la preparación de un nuevo ciclo que terminará de llegar cuando empiecen a bajar las tasas de interés, el coste de los créditos sea mucho menor y pueda haber realmente una expansión aún mayor. Hay otro terreno preparado, que es el que dejan las legislaciones que ha firmado Joe Biden en su legislatura, con la transición energética, la muy necesitada renovación de las infraestructuras del país y la industria de los microchips, unas inversiones que dejan el suelo fértil no para el PIB en los próximos trimestres, sino para los próximos años. Ana, pero ¿se mantiene entonces esta discrepancia entre las buenas cifras macroeconómicas y la sensación entre los estadounidenses de que la economía está en mal camino? Sí, porque por un lado están estas cifras y la evolución buena de la bolsa, con la excepción de las últimas semanas, y el control de la inflación. Pero por otro, cuando llegue este fin de semana y las familias salgan a cenar o salgan al cine o se pague el campamento de verano, las familias van a ver cómo el crecimiento de los precios les ha dejado en un lugar muy incómodo. La inflación ha dejado los precios muy altos y hay mucho agotamiento. Y es eso lo que se refleja en el sentimiento de los consumidores de Estados Unidos, que en julio era el más bajo en los últimos 8 meses. Si el mercado laboral sigue enfriándose, entonces lo que diga el PIB va a dar igual. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias. Hungría, el miembro más díscolo de la Unión Europea, ha vuelto a dar la nota disonante dentro del bloque. El gobierno húngaro, inmerso en una delicada situación financiera, solicitó y obtuvo un préstamo de 1.000 millones de euros a 3 bancos de China. El gobierno no informó inicialmente de este préstamo, que fue revelado por un portal financiero. Hungría tuvo que aplazar este año ya varias inversiones públicas debido a un crecimiento económico muy ralentizado y a unos fondos europeos bloqueados en Bruselas por el deterioro democrático y la demostrada corrupción en el país. Bajo la égida del primer ministro nacionalista Viktor Orbán, en el poder desde el año 2010, Hungría ha estrechado sus vínculos con China, que se ha convertido en el primer inversor en este país centroeuropeo el año pasado. La Comisión Europea anunció en junio la apertura de un procedimiento disciplinario contra Hungría, entre otros, por tener un déficit fiscal superior al 3% del Producto Interior Bruto, el límite establecido en la normativa europea. Hungría pide un préstamo millonario a China, del que hasta ahora no se había informado públicamente. Vamos a ampliar los detalles con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. José, para entender por qué Hungría ha recurrido a los bancos chinos para financiarse, ¿cuál es el panorama económico de este país gobernado por el nacionalista Viktor Orbán?
Hola Andrés, ¿qué tal? Bueno, la situación financiera del país sobre todo se complicó en el 2023, entonces a principios de ese año, cuando también en el conjunto de la Unión Europea la inflación hacía estragos, especialmente en Hungría, que llegó a superar al principio del 2023, como les decía, el 17%, erosionando evidentemente la capacidad de compra y de consumo de los ciudadanos, y eso ha acabado, Andrés, afectando también a ese factor que tú ya adelantabas, que es el déficit presupuestario de Hungría, que estaría rondando ahora el 4,5%, muy por encima del límite que marca el Pacto de Estabilidad aquí en Europa. Ya tiene la indicación por parte de Bruselas de que podría iniciar ese proceso de déficit excesivo. En el caso de Hungría, además, se junta otro grave problema, que son los fondos congelados por parte de Bruselas, que llegaron, Andrés, a ser de hasta 22.000 o más de 20.000 millones de euros. Una parte de esos fondos se ha desbloqueado después de algunas reformas o cambios en el sistema judicial, pero siguen bloqueados más de 10.000 millones de euros que ayudarían evidentemente al crecimiento de este país. José, Hungría es, sin embargo, o parece ser al menos, un imán para proyectos de baterías y de autos eléctricos, gracias al capital chino, claro. ¿Sabemos a cuánto ascienden las inversiones de Pekín en Hungría? Pues según el propio Víctor Orbán, Andrés, en el 2023, 3/4 partes de la inversión directa extranjera en el país procedían de China. Hungría es uno de los primeros países, si no el primero de Europa, que se unió al proyecto de la Ruta y de la Seda, y es famoso ese proyecto que está ahora en construcción de tren entre Budapest y Belgrado, con el objetivo de unirse al puerto griego del Pireo y así poder llevar los productos y los bienes chinos directamente al centro de Europa. Uno de los proyectos que se ha anunciado este año y que es muy esperado es la construcción de la primera planta de BYD, el fabricante automovilístico chino en Hungría, que sería, Andrés, la primera planta de BYD dentro de Europa. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Gracias. Hasta cualquier momento. Y según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, América Latina ha realizado notables progresos en la lucha contra el hambre y es la única región del mundo que obtuvo mejores resultados en 2023 que en el año 2022. Los expertos del organismo creen que menos del 5% de la población latinoamericana padecerá hambre al final de esta década. Los avances han sido especialmente importantes en América del Sur. En 2022 todavía sufría hambre el 10,4% de la población sudamericana, mientras que en el año siguiente esta cifra se redujo en más de 4 puntos al 7,2%, según el último informe de la FAO sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. El fabricante aeronáutico brasileño Embraer, el tercero más grande del mundo, quiere aprovechar el mal momento del estadounidense Boeing para ganar terreno en el mercado de la aeronáutica civil, dominado por Boeing y por la europea Airbus. La ventaja competitiva ganada por Embraer gracias a los problemas de seguridad y, por tanto, de confianza para aerolíneas y pasajeros del fabricante estadounidense puede apreciarse estos días en el Salón Aeronáutico de Farnborough, en el Reino Unido. Es uno de los mayores acontecimientos del calendario aeronáutico, el Salón Aeronáutico Británico de Farnborough, donde se cierran acuerdos comerciales y se exhiben las últimas innovaciones. Pero este año un gigante de la aviación se queda en tierra. Boeing mantiene un perfil bajo en la feria. Aunque toma órdenes de compra, evita cualquier despliegue llamativo. El atribulado fabricante hace ajustes después de una sucesión de graves problemas. Boeing se enfrenta a retos sin precedentes. Está en una crisis existencial. Cada mes, a veces cada semana, vemos un nuevo titular preocupante con problemas de control de calidad y eso no tiene una solución rápida. Boeing se tambalea desde que un panel de la puerta voló de uno de sus aviones en enero y ha tenido que reducir la producción. También se ha enfrentado a desafíos legales tras 2 accidentes aéreos mortales en 2018 y 2019. Boeing asegura estar llevando a cabo un cambio fundamental en su cultura corporativa y de seguridad, pero los problemas de la cadena de suministro que afectan al sector no contribuyen a mejorar la situación. No hay suficiente producción y no hay suficientes aviones para satisfacer la demanda de las aerolíneas. Así que cuantos más aviones puedan entrar en este espacio, mejor, porque hay un retraso que tardará años en desaparecer.
Cualquier empresa que pueda decir que no tiene estos problemas va a ser más atractiva para las aerolíneas clientas. El tercer fabricante mundial de aviones, la brasileña Embraer, atraviesa un buen momento gracias a la sólida demanda de sus pequeños aviones de fuselaje estrecho E2 y dispone de franjas de producción a partir de 2026, lo que le permitirá hacer nuevas ventas antes que sus rivales. Podemos ofrecer posiciones mucho antes de lo que ellos pueden ofrecer. Y una vez que examinan el avión, se dan cuenta de que es más eficiente en el consumo de combustible, tiene menores costos de mantenimiento y más autonomía de la que pensaban. Por eso tenemos un nivel inédito de clientes que se plantean el E2 como complemento de sus grandes aviones. El éxito de Embraer ha alimentado las especulaciones de que podría fabricar un avión más grande para competir directamente con Boeing y con el mayor fabricante aeronáutico del mundo, Airbus. Aunque Embraer niega tener planes para un avión más grande, su director general afirma que tiene capacidad para ello. Pero incluso con Boeing debilitada, quebrar el duopolio que comparte con Airbus sería un desafío. Aunque Boeing esté debilitado, ahora mismo es un reto muy difícil para Embraer romper este duopolio entre los dos grandes constructores aéreos. Porque crear un nuevo avión de hoja limpia y sacarlo al mercado lleva años, a veces décadas. También están entrando otros competidores nuevos, como la china Comac, por ejemplo. Hay mucha actividad en el sector. Embraer estudia detenidamente sus próximos pasos y los del mercado, mientras Boeing sigue rezagado. Esta fue la economía por el momento, pero tenemos mucho más en Deutsche Welle. Nos vemos la próxima.